Pues nada, vamos a comenzar esta rueda de prensa, en la cual pues quería hacer una valoración de lo que consideramos una jornada, desde luego, histórica, porque se ha aprobado la primera ley de cambio climático en este país. Quiero comenzar agradeciendo a todos los partidos su trabajo en este proceso y, en especial, a los que han ido apoyando la ley a lo largo de todo el proceso. Además del Partido Socialista y Unidas Podemos, los partidos del Gobierno, pues nos han apoyado desde el comienzo EH Bildu, Esquerra Republicana, Teruel Existe y, bueno, pues se han sumado también hoy, que creo que es importante, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, con lo cual, como hemos venido diciendo, la ley ha ido ganando apoyos a lo largo de ese proceso. Comprenderán que para mí, que pues he sido durante mucho tiempo activista climático, que en el año 2009 fui encarcelado por colarme en una cumbre de jefes de Estado reclamando acción contra el cambio climático, es tremendamente emotivo el haber podido presidir la comisión de hoy, en la cual el Congreso pues ha aprobado esta primera ley de cambio climático, que entra ya en su fase final, que es el paso al Senado, y finalmente, pues si no hay modificaciones, quedaría aprobada y entraría en vigor. Como digo, considero que es un día histórico porque venimos de un proceso muy largo. Una de las cosas que se ha dicho esta mañana es que no había habido suficiente debate, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que desde el año 2008, en que se propuso por primera vez la elaboración de una ley de cambio climático, pues ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo en el cual en España no hemos sido capaces, o los gobiernos no han sido capaces, de tener una ley de cambio climático, ¿no? En el último gobierno, el gobierno de Rajoy, las diferencias entre la ministra Tejerina y el ministro de Energía, el ministro Nadal, pues hicieron que ni siquiera fueran capaces de presentar esa ley. Perdón, me voy a quitar la mascarilla. Hicieron que ni siquiera fueran capaces de presentar esa ley. Además, nuestro país, a diferencia de otros países de la Unión Europea, a pesar de la firma de compromisos internacionales, sin embargo, desde el año 90 continuó aumentando sus emisiones de manera continuada hasta un 20% más de las emisiones que teníamos en 1990. En ese periodo de tiempo, otros países de la Unión Europea redujeron sus emisiones en un 25%, lo cual nos sitúa en una relación de desventaja, ¿no? De hecho, el Partido Popular comentaba esta mañana, que España había cumplido con Kioto. Yo le decía que sí, que había cumplido con Kioto, pero precisamente haciendo uso de un derecho que legalmente confirma ese cumplimiento, pero que, sin embargo, no es la reducción de emisiones, sino la compra de derechos de emisión. Es decir, España lo que hizo fue comprar derechos de emisión, concretamente a Polonia, que compensaban ese aumento de las emisiones, ¿no? En definitiva, veníamos de una situación con las emisiones desbocadas y con unas políticas que básicamente lo que hacían era poner obstáculos a las energías renovables. Ese tiempo ha terminado. Incluso había un ministro de Energía, el ministro Nadal, que amenazaba con aprobar un Real Decreto que impidiera cerrar las centrales térmicas, ¿no? Bueno, esa etapa terminó afortunadamente, y hoy avanzamos un paso más en esa lucha contra el cambio climático, ¿no? Quiero decir que a lo largo de las distintas jornadas, de las distintas reuniones de la ponencia, hemos ido informando de los aspectos más relevantes de la ley, ¿no? Y cómo se han ido incorporando distintos elementos que han ido enriqueciendo esa ley. Es decir, la ley que se ha aprobado hoy en la Comisión de Cambio Climático es una ley mucho más ambiciosa que la ley que salió del Ministerio. Es una ley más rica, enriquecida por las aportaciones de todos estos grupos a los que me he referido, ¿no? No voy a entrar en detalle
en todos los elementos que contiene la ley, pero sí quería destacar algunos que son históricos, ¿no? Por ejemplo, el poner fin a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, que ponen definitivamente en un texto legal pues lo que desde las organizaciones sociales se ha reclamado desde hace mucho tiempo, de que los combustibles fósiles tienen que permanecer bajo tierra. La prohibición de la minería del uranio, la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes del establecimiento de zonas de bajas emisiones, de la creación de zonas de bajas emisiones para luchar contra la contaminación urbana, el impulso a la rehabilitación energética de edificios, que, bueno, todos sabemos que es uno de los mayores yacimientos de empleo, porque esta ley, además de ser una auténtica herramienta en la lucha contra el cambio climático, lo va a ser también para la generación de empleo, ¿no? El despliegue, otra cosa que también es relevante es que el despliegue de las renovables deberá hacerse de manera compatible con el patrimonio natural. La ley incorpora también la creación de un comité de expertos científicos en clima y, en definitiva, establece una hoja de ruta, un marco que, digamos, guiará el proceso de descarbonización de nuestra economía para los próximos años. Hoy se han aprobado también algunas enmiendas transaccionales. Yo destacaría dos. Una relativa a la ambición, que lo que hace es comprometer la revisión de los objetivos de la ley en el año 2023. Creemos que esta es una buena noticia porque, de alguna manera, cierra el debate sobre la ambición. Comenzamos a andar, echamos a andar con esta ley y esos objetivos se revisarán en el año 2023 y se revisarán además al alza. Por lo tanto, en los próximos años, una vez que nos pongamos en marcha, pues habrá que ver realmente la efectividad y hasta dónde se puede llegar en esa reducción, ¿no? Y la segunda de las enmiendas transaccionales que quiero destacar es la que se refiere precisamente a compatibilizar la instalación de plantas de energía renovable con la protección de la biodiversidad, algo que se venía reclamando desde las organizaciones de defensa del medio ambiente y que hoy, como digo, pues hemos también aprobado, ¿no? En fin, creo que es una ley que habla por sí misma, es una ley que va a ayudarnos a cambiar nuestro futuro hacia un futuro mucho más bajo en emisiones de carbono. Y, bueno, ahora lo que se trata es de que termine el proceso y de que definitivamente pues hagamos realidad esa necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es a lo que nos debe llevar esta ley, ¿no? Y, bueno, solo quería introducir estos elementos generales. No sé si tienen alguna pregunta o sobre cualquier cuestión. Hola, buenas tardes. Respecto a lo que cuenta de las enmiendas, de los cambios que se han introducido hoy, dice que se van a mantener los mismos objetivos, digamos, que había para 2023, o lo que se van a revisar al alza por si pudieran modificarse de una forma más ambiciosa. No sé si han establecido cada cuánto tiempo sería o quién haría esa revisión. Y la segunda pregunta, también la ley prevé un cambio, una reforma en el sector eléctrico. No sé si podría explicarnos en qué cambios podrían ver los consumidores o qué beneficios a raíz de esta ley, de esta reforma del sector eléctrico, explicarnos en qué se traducirían para los consumidores, qué cambios verían. Gracias. Gracias. Bueno, sobre el tema de la ambición, lo que se ha hecho, ha habido mucha discusión sobre los objetivos, ¿no? Porque los objetivos que establece la ley, en concreto en lo que se refiere a reducción de emisiones, son del 23% con respecto a 1990 para el año 2030. Entonces, desde algunos sectores se decía que los objetivos eran insuficientes. Entonces, lo que se establece en esta enmienda que se ha aprobado hoy, en el propio artículo de los objetivos, es que se revisarán en 2023. Lógicamente, el Gobierno tendrá que hacer una evaluación de cómo ha ido evolucionando las emisiones de gases de efecto invernadero y plantear nuevos objetivos para el próximo periodo. Esto es acorde con lo que ya se está haciendo
por ejemplo, con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece que los países, las naciones, tienen que plantear cada 5 años una revisión de sus objetivos de reducción, ¿no? Y, por lo tanto, lo que se está haciendo pues es acorde con los acuerdos internacionales que hemos firmado. Con respecto a la reforma del sector eléctrico, lo que también hace la ley es incluir no solamente la reforma del sector eléctrico, sino que establece, podemos decir que la ley es un poco una ley paraguas, en el sentido de que abre la vía a otras iniciativas legislativas. Bueno, abre la vía, nos compromete a otras iniciativas legislativas vinculadas pues al tema de las emisiones, ¿no? En concreto, nos compromete a la presentación de una ley de movilidad sostenible y también a una ley de revisión del sector eléctrico, ¿no? Evidentemente, todavía no es el momento para hablar de esas leyes. Ese momento llegará. Lo que hay es un compromiso para esa revisión, un compromiso que en algunos aspectos ya venía recogido en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, por ejemplo, en lo referido a revisar la forma en la que se establece el precio de la energía, o revisar eso que se llama los windfall profits, o beneficios caídos del cielo, derivados, que son beneficios de las eléctricas que son derivados de la forma en la que se crea ese precio de la energía, ¿no? Pero bueno, todavía es un poco prematuro para hablar de esto. Lo importante es que hoy hemos aprobado en el Congreso esta Ley de Cambio Climático, que es una buena ley, que damos un paso adelante hacia esa hoja de ruta de reducción de las emisiones de carbono, y que hay otros compromisos adicionales que en su momento se irán presentando y se irán cumpliendo. Hola, yo quería preguntarte, Juan, por concretamente el artículo 18 de afectación del cambio climático a la línea de costa. Como sabes, muchos partidos, digamos, a lo largo y ancho del espectro parlamentario, desde el BNG, PP, Vox también, pues bueno, se han quejado mucho y han manifestado su disconformidad. Quería preguntar si finalmente, como no son públicas las transaccionales, hay un poco de duda, ¿no? No sé si en alguna de estas transaccionales al final se ha modificado el texto que salió del Consejo de Ministros. Solamente era eso, gracias. No se ha modificado. El artículo 18, ninguna de las transaccionales que se ha presentado han sido aprobadas. Por lo tanto, el artículo 18 se queda como estaba. Yo quería saber, algunas de las críticas que ha recibido esta ley, aparte de la falta de ambición, es que se defienden los intereses de los lobbies de las empresas. Quería conocer su opinión. No, en absoluto es una ley que vamos, no sé, es que una afirmación tan general que defiende los lobbies de las empresas. Yo creo que es una ley que pone, como digo, la hoja de ruta con algunas medidas muy relevantes. He descrito algunas de ellas y creo que no responde a ningún lobby. De hecho, por ejemplo, que yo tenga noticia, pues he visto, por ejemplo, una rueda de prensa de Repsol, por hablar de un lobby de las petroleras, pronunciándose en contra de esta ley de cambio climático, ¿no? Y eso está por ahí, las declaraciones, y se pueden buscar. Por lo tanto, no creo que responda a ningún lobby. Responde a la voluntad de los partidos que la han impulsado y de los partidos que la han apoyado, del conjunto de partidos, que quiero insistir en esto, ¿no? En que ha recibido un apoyo parlamentario pues muy amplio, y creo que eso pues bueno, demuestra en primer lugar lo que se ha hecho esta mañana. Se ha hecho un esfuerzo grande para sumar apoyos a esta ley, que ese esfuerzo ha dado resultados, los ha ido dando poco a poco, día a día, y que finalmente pues solo un grupo ha votado en contra, es decir, solamente Vox, que ya había presentado una enmienda a la totalidad a la ley, que como todo el mundo sabe, y ellos se encargan en repetir, son negacionistas. Son los únicos que han votado en contra de la ley, ¿no? Lo cual quiere decir que la ley, más allá de discrepancias que pueda haber sobre tal o cual punto,
con un consenso político y social muy amplio. Y responde a ese consenso político y social y no responde, desde luego, a los lobbies de ninguna empresa. Sí, no sé si ha habido cambios de última hora, pero yo tenía entendido que tanto PNV ha mandado una nota. PNV y Ciudadanos han votado que sí. Ciudadanos... PNV y Ciudadanos han votado que sí. Ciudadanos sí que podía tener la duda, porque sí que decían que estaban en negociaciones. A ver, vale. Ha votado todo el arco parlamentario a favor, con la excepción de Vox, que ha votado en contra, y Más País y el Partido Popular, que se han abstenido. Los demás han sido todos votos Han acabado favorables. cambiando el voto. Vale, es que me chocaba por eso, porque hablabas de amplio consenso y había algunos que nos habían dicho que se abstenían. Sí, pero bueno, también por eso quiero decir que realmente cuando se llega a un consenso, pues, bueno, quizá consenso no sea la palabra, pero a un acuerdo tan amplio, pues es porque ese diálogo ha existido, ¿no? Lo digo porque realmente esta mañana en algunas intervenciones, pues, se ha hablado de que no había habido diálogo, ¿no? Y yo creo que yo eso lo quiero desmentir. Llevamos mucho tiempo hablando de la Ley de Cambio Climático. Es que llevamos muchísimo tiempo. Es que el Gobierno la aprobó, si no recuerdo mal, en el mes de mayo. Y lo que pasa es que luego, desgraciadamente, el Congreso de los Diputados estuvo prácticamente dedicado a full al tema del COVID y las iniciativas legislativas que no tuvieran que ver con el COVID quedaron un poco paralizadas, pero en octubre, desde que se retomó el proceso de esta ley, hemos tenido desde debates abiertos organizados por todo tipo de organizaciones sociales, hemos tenido reuniones bilaterales entre las distintas fuerzas de uno en uno, en grupos, etcétera, etcétera. Ha habido es que no podría ni contarlas, las decenas de reuniones que ha habido. Y yo creo que a veces se utiliza, digamos, como excusa las formas para no hablar de diferencias de fondo, ¿no? Es decir, hay partidos, por ejemplo Vox, que se quejaba de que no se habían escuchado sus enmiendas. Evidentemente no se han escuchado, claro, porque las enmiendas si tú haces una ley de cambio climático, pues difícilmente puedes tener en consideración las enmiendas de un partido que dice que el cambio climático no existe. Entonces, evidentemente, pues se ha dialogado con quien se podía dialogar y con quien ha querido dialogar. Pero yo creo que, bueno, pues el resultado final digamos que es con un apoyo, yo creo que muy amplio. Llega una pregunta del Mundo, de Víctor Martínez del Mundo, que dice: me gustaría conocer si se ha reducido a municipios de 20.000 habitantes la obligación de crear zonas de bajas emisiones, como proponía Esquerra Republicana. Sí, se ha aprobado una enmienda transaccional en ese sentido, con la salvedad de que no es a todos los municipios de 20.000 habitantes, sino a aquellos que tuvieran, puedo leer la enmienda exactamente como lo dice, pero se refiere a aquellos que tengan altos niveles de contaminación. Lo que pasa es que me he dejado ahí en la carpeta, si eso luego la leo. Por encima de 20.000. De 20.000. Ya que es tan específica la pregunta, si no te importa, voy a buscar. Se ha aprobado una enmienda de adición que dice integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales. Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de contaminantes regulados por el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de calidad del aire. Es decir, tendrán que ser aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Y como digo, pues la verdad es que creo que es un buen día para nuestro país y para el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.